Bueno, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Vamos a ver un poco de práctica de la primera clase que vieron hoy junto con Alejo de capacidad de carga. Y la idea también es integrar un poquito, por lo menos lo que pensé para estos 3 ejercicios que vamos a ver en lo que queda de la clase, es integrar y vincular temas que ya vieron del módulo 2 enganchados con el módulo 3. ¿Por qué? Porque la realidad es toda junta, es decir, cuando empezaron a ver esta materia, arrancaron con propiedades índice, clasificación de suelos, consolidación, resistencia al corte, y ahora están viendo capacidad de carga. Y todos esos temas en un problema geotécnico aparecen todos juntos o hay que entenderlos todos juntos, ¿sí? Entonces la idea de los ejercicios que vamos a ver ahora es integrar un poco todos estos conceptos o conocimientos, ¿sí? Antes de arrancar, anuncios en cuanto a los exámenes, recordatorios. El segundo sí va a ser un anuncio. Me dijo Ernesto Trina de recordarles que el recuperatorio del módulo 1, sí, recuperatorio del módulo 1, el viernes que viene a partir de las 18 horas van a poder descargar el examen, sí, repito, recuperatorio módulo 1 este viernes a partir de las 18 horas van a poder descargar el examen. Y con respecto al último módulo de la materia, sí, primera evaluación del módulo 3, estos temas que ya vienen viendo, va a ser el día 17 de julio a las 15 horas. Después se los voy a poner por escrito, pero bueno, les voy anunciando que de acá a un poquito más de 15 días vamos a evaluar el módulo 3, ¿sí? Bien, comenzamos entonces. Ejercicios de Pablo, capacidad. Sí, sí, ¿y ¿escuchó? se sabe cómo hacer las modalidades final? Final para aprobar la materia, me decís vos. Sí. No tengo idea. Es una respuesta real y no sé, realmente, che, con esto de la vuelta a clases, la modalidad de final en forma física, desconocemos realmente. Sé que genera incertidumbre para vos esto todavía, pero les pido que nos aguanten un poco. A ver, concéntrense en estudiar y aprobar el módulo 1, 2 y 3. Y obviamente de nuestra parte tenemos que decirles a ver cuándo se puede dar final. Pero desconozco, realmente desconozco cómo estaremos de acá 15, 20 días a nivel general. Lo veo difícil realmente la vuelta a las aulas, lo veo difícil, así que no lo sé por el momento. Eso es lo que te puedo decir. ¿Está? Sí, está bien, Bueno, gracias. dale, ok. Bueno, comenzamos. Como siempre, quien tenga alguna duda, consulta, levanta el micrófono y habla. Bien, ejercicio 1, enunciado. Después, como siempre, les voy a dar lo que veamos hoy. Tienen, obviamente, en lo que es la tira de ejercicios del módulo 3, ejercicios también de capacidad de carga, de fundaciones superficiales, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. Pero mi idea es que eso lo practiquen ustedes también por su cuenta, se atrevan a tratar de resolver esos ejercicios que a veces damos en clase y bueno, vamos a agregar cosas nuevas como la que están viendo acá. Perfecto. ¿Qué estamos viendo ahí entonces? Enunciado y les dan ahí una información y dice, para el perfil técnico indicado, recomiende una fundación de tipo superficial para bases aisladas y calcule el valor de capacidad de carga última, ¿sí? Y la única información que tenemos es todo esto que está acá. A ver, esto a diferencia de cuando a veces ustedes agarran un enunciado y les dice para una base que está a 2 metros, con este gamma, con este C, con este phi, la napa en tal profundidad, bueno, ahora la información de alguna manera también está, pero hay que buscarla, ¿sí? Así que vamos a pensar juntos y con la ayuda de alguno de ustedes,
Tolosa Pedro, ¿estás? Sí, ¿se escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, yo escucho. Bueno, ¿estás viendo ahí el enunciado del ejercicio 1? ¿Estás viendo una planilla que dice sondeo 4? Sí, ahora sí. No se Claro. lee para que vean en la pantalla. Sí, ¿Sí? ¿Estás viendo ahí que remarqué con rojo, con resaltador, sondeo 4? sí, sí. Bueno, perfecto. Entonces, pensemos juntos el ejercicio. ¿Qué vieron hoy? Capacidad de carga, fundaciones superficiales, es decir, del nivel del terreno natural. Lo que pide el ejercicio es recomendar una fundación superficial de una base aislada, es decir, un dibujito más o menos que tiene esta pinta. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Bueno, y calcular obviamente el valor de capacidad de carga última en base a alguna de las fórmulas que Alejo les hizo una primera introducción hace un rato. Bueno, te escucho yo a vos ahora. ¿Qué es lo que estás viendo ahí? ¿Por dónde disparás? ¿Cuál es la estrategia que deberías hacer para resolver el problema? Digo, ¿qué estás viendo ahí? A ver, borro un poco. como el ensayo en SPT. Perfecto. O sea, esto que está acá. Claro. Bueno, ¿hasta qué profundidad se hizo el SPT? 10 metros son. Perfecto. Lo que dice acá, esta columna cota o Sí, profundidad, es decir, metro a metro, tenemos entonces valores de resistencia a la penetración, el NSPT, con el gráfico que se ve ahí. Perfecto. Entonces, ¿qué me podés decir en cuanto a los valores que te está dando, que informa ahí la planilla esa de valores de NSPT? ¿Son bajos, son altos? ¿Estamos en un suelo? que a partir del 4 vemos un salto tipo bastante grande, me parecería. A partir del partir, cuarto metro. a partir de 4 metros, lo que estás viendo entonces está bien. Estamos pasando de un horizonte de suelos de más o menos 10, 13, 15 golpes, que no es un suelo para nada despreciable tampoco. Y de 4 para abajo, bien, obviamente es un suelo claramente más duro, más competente, valores de número de golpes por arriba de 30, ¿sí? Nivel freático, ¿tenés alguna información nivel freático de lo que dice ahí? Si no te ayudo, es un tema de... Creería que sí, pero. Ah, sí, está arriba a la izquierda. Sí, A está los acá arriba 7,5 en metros. chiquito. Sí. A ver, esta planilla es una planilla tipo, en general, para los trabajos habituales, cada cual tiene su planilla. En teoría debería incluir la misma información. Bueno, el nivel freático obviamente por algún lado tiene que estar informado. Entonces dice que el nivel freático está a los 7 metros 50 al momento de medirlo, más o menos el nivel freático está por acá. Bien. ¿A qué profundidad recomendarías una fundación superficial? Con esta, es decir, el enunciado tiene información, porque no te estoy diciendo las toneladas que hay que bajar, no te estoy diciendo que entendés por fundación superficial, pero a ver, quiero escucharte. Yo creo que sería entre los 4 y los 7 metros más o menos, que es donde parecería que el suelo es más competente. Está bien, entre los 4 y los 7 Tampoco metros. sabemos. O sea, vos pondrías una fundación ahí. Sí. ¿Y por qué no al metro? O a los 2 metros. Al metro, a los 2 metros. Al metro tengo 10 golpes, a los 2 metros tengo 15 golpes.
Y no solo quiero que mires el número de golpes, sino también la planilla te da otra información. ¿Qué más información te da la planilla? Si miro a la izquierda, digamos, las columnas de la izquierda. El tipo de suelo. Perfecto. ¿Qué tipo de suelo? O sea, porque no es lo mismo tener un valor de número de golpe, un valor de CPT, el valor que sea, suelo fino, suelo grueso, ¿sí? ¿Qué tipo de suelo estamos tratando? Suelo fino. Bueno, suelo fino es todo lo que están viendo acá. Acá están viendo lo que es una descripción visual. Básicamente, si el suelo, qué coloración tiene, si tiene nódulos. Bueno, no viene al caso, borro un poco. Esto es lo que hay que ver, ¿sí? Generalmente, cuando uno cuenta con esta información, es decir, la clasificación, ¿no? Obviamente esta clasificación está obtenida en base a ensayos de laboratorio, los que ustedes ya conocen, todo lo que es límite líquido, límite plástico y tamiz 200, toda esa información, la ves que está acá, la que estoy remarcando ahora. Sí. Y en esta otra columnita tienen valores de suelo pasante por tamiz 200. Entonces, un suelo que está a 2 metros de profundidad, que tiene un número de golpes 15, esa muestra que se extrajo en campo vino al laboratorio y le hicieron determinaciones de, estás viendo ahí, contenido de humedad natural, límite líquido, Sí, y en base a ello clasificó como CH. Bueno, así con cada una de ellas. ¿Se entiende un poco más la información entonces ahora dónde está cada cosa? Sí, se entiende Bueno, perfecto. disposición de la información. Bien, entonces, vos me dijiste de fundar a los 4 metros, o entre los 4 y los 7 metros, porque bueno, claramente el número de golpes SPT da un valor considerable. Pero suponete que vos tenés que hacer una fundación más bien liviana, y no tenés que bajar mucha carga, ya bueno, estamos hablando como si fuese ya un colega, pero déjame hablarte así. Así que tenés una vivienda de 1 o 2 plantas y la carga es pequeña, entonces una fundación allá a los 4 o a los 5 metros, no digo que esté mal, pero la capacidad de carga que por ahí podamos llegar a tener es muy elevada para la carga que uno quiera bajar. Entonces yo te estoy forzando a poner la fundación un poquito más arriba. Y te pregunto, ¿podemos poner la fundación a 1 metro ahí? Creería que sí se puede. ¿Por qué? ¿O por qué no? Porque sí, a ver, ¿qué cuentas empezarías a hacer? Tenemos tipo una arcilla, calcular. Sí, a ver, sí. Tipo, determinaría el ángulo de fricción y distintos parámetros y vería cuál es la capacidad de carga. Está bien. Bueno, entonces anoto 1, 2, parámetros, ¿sí? Parámetros. C, phi. Yo podría decir también SU, ¿no? ¿Qué es el SU? ¿Te acordás? Era la resistencia al corte. Resistencia al corte. No drenada. Guarda. No drenada, ¿sí? No es última. Sí, no drenada. No, perfecto, no drenada. Entonces, C y phi. Sí, que dura de no drenada en inglés. Parámetros efectivos o también llamados parámetros condición drenada o de largo plazo. No sé si empezaron a escuchar este vocabulario de lo que es corto o largo plazo. Y el SU es parámetros en condición no drenada o de corto plazo. Bueno, en definitiva, hay que poner valores a estos parámetros y paso seguido, 2, ¿sí? Con las fórmulas que vieron hace un ratito con Alejo, calcular la capacidad de carga última y meter los números. Que no es solo una cuestión de meter los números y lo que quiero que hagamos juntos es entender cómo se sacan esos números, ¿sí? Entonces, más o menos la cosa va por acá. Vuelvo a preguntarte y quiero que te des cuenta de algo. Vamos a suponer que al metro, en cuanto a resistencia, no hay problema, ¿sí? En cuanto al valor de número de golpes, que al metro tenés unos 10 golpes ahí,
permitime decirte que un suelo 10 golpes, suelo fino, digamos, es apto para fundar. ¿Cuál sería la problemática de fundar al metro? Si es que hay alguna problemática. En base a lo que estás viendo ahí. Y si alguno de los que está con el micrófono apagado se anima a contestar, también hable, ¿no? La verdad no me estaría dando cuenta, tipo, no sabría cuál sería la problemática. ¿Qué te dicen las clasificaciones? Que es una arcilla plástica. Una arcilla plástica, un CH. Sí. ¿Y qué recordás de aquellas clases? No me gusta decir la palabra aburrida, pero bueno, por ahí no son muy entretenidas para ustedes, que los machacamos con ensayos de laboratorio y hay una clase de suelos especiales. ¿Qué te dice un CH? Un CH de 10 golpes, porque también hay problemas en suelos de tipo CH de 1 o 2 golpes, o sea, de suelos blandos, ¿no? Pero este tiene 10 golpes. Entonces vos me decís, che, pero tiene 10 golpes y es un CH, ¿dónde está el problema? Cualquier otro puede interrumpir, ¿no? Fíjate dónde está la napa, limpie un poco. Limpie un poco, estoy diciendo si podemos poner una fundación acá y tengo el nivel de agua por acá. ¿Cómo está todo este suelo por arriba del nivel freático? Si estás ahí te pregunto todavía. Sí, sí. Drenado sería. No. Por arriba de la napa el suelo está parcialmente saturado, ¿no? Sí. O sea, tiene vacíos que no tienen agua. ¿Qué pasa si a un suelo, entonces, CH, ya le estoy contestando a ustedes, que está parcialmente saturado, sé qué? Si tenés que generar los asentamientos. ¿Cómo? ¿Se genera un asentamiento? Te estás mezclando. Me agarro con vos porque sos el interlocutor, Sí. ¿no? Pero quisiera el resto, espero que piense otra cosa. A ver, un CH de 10 golpes. Lo mojo. O sea, porque como la napa está por acá abajo, este suelo está parcialmente saturado, entonces todavía le puedo incorporar agua. ¿Qué pasa si un CH que está parcialmente saturado le agrego agua? Volumétricamente, ¿qué le pasa? ¿O qué puede Aumentaba el hacer que le volumen. pase? Eso. ¿De qué El tipo de expansivo. suelos estamos? Ahí está. Ahí Claro. está. Sí. Da clic, o sea, entonces yo quiero con esta clase de hoy es recordar temas viejos, es enganchar cuestiones que quedaron muy atrás y que por un tema administrativo de dar la cursada suelen olvidárselo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Es la última parte de la materia, estamos haciendo más bien la parte de aplicación, estamos haciendo o diseñando, calculando fundaciones. Entonces, no hay que olvidarse de los conceptos que veníamos estudiando, ¿no? Entonces, ¿podemos fundar al metro o a los 2 metros una base en un suelo parcialmente saturado y me está apareciendo esto? Y acá decimos guarda, ¿no? A tener cuidado, ¿sí? Porque hay un suelo que es, y decimos con cuidado por ahora, potencialmente expansivo, porque en base al límite líquido, límite plástico, la clasificación SH, y habría que hacer algunos otros ensayos para cuantificar, caracterizar ese potencial de expansión, si es bajo, medio o elevado, ¿sí? Avanzo entonces. Pensamos junto al ejercicio, es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entender la información recibida, ¿sí? ¿Con qué datos contamos?
proponer un nivel de fundación es lo que estamos tratando de lograr. Una vez definido eso, sí seleccionamos los parámetros, calculamos y estimamos los parámetros geotécnicos adecuados en base a la información, en este caso, de ensayos o caracterización física en laboratorio o ensayos mecánicos en campo. Y después, bueno, en este caso vamos a utilizar la fórmula de Bridge-Hansen, una de las fórmulas que vieron hoy, que tiene en cuenta un modo de falla, tiene detrás una cinemática en la cual está planteada la penetración de una cuña y un deslizamiento de masa de suelo por debajo del plano de fundación, como vieron ahí en las imágenes de la primera parte de la clase. Y bueno, alguna de estas dos ecuaciones a utilizar. Avanzo un poco más y ahora volvemos por ahí después acá. Entonces, de esto estuvimos hablando hace un ratito. Entender la información, ¿sí? Esto, en este ejercicio, en un parcial y en cualquier etapa de un problema, entender lo que uno recibe. Entonces, ¿qué estamos viendo? No hay presencia de napa, suelos expansivos o potencialmente expansivos en los primeros 2 metros de la fundación. ¿Qué estoy poniendo acá? Todo el perfil geotécnico es competente desde el punto de vista mecánico, ¿no? Suelos compactos a muy duros con valores NPT 60, ¿sí? Vuelvo a mostrarles el perfil, borro, y si no se llega a ver por esto que está borrado, yo creo que igual se ve. Acá tenemos suelos de 10 golpes, suelos de 15 a 13 golpes, 17, y bueno, como bien se notó, de acá para abajo ya suelos muy competentes, muy duros, ¿sí? Valores de número de golpes por arriba de 30, ya es un suelo fino, muy duro, competente y desde ya con una elevada capacidad de carga. ¿Seguís ahí? No sé si el muchacho... Dale, no hay problema. En cuanto al número de golpes, entonces, ¿sí? Sí. ¿Qué recordás que había que hacer con el número de golpes? Antes de empezar a hacer cuentas, antes de empezar a estimar parámetros. Sacar la correlación del número de golpes con los demás parámetros. Era ¿Cómo? sacarla, tipo, primero cuando sacas el número de golpes in situ, lo tenías que corregir con distintos factores. Perfecto, y después con correlaciones obtenías los valores. Bien, perfecto. Bueno, está muy bien, quería ver si se entendía esto de acá. Dice, se informan valores de número de golpes, el NSPT, no están corregidos por energía, por profundidad, por nada, ¿sí? Es el valor crudo medido en campo. Borro nuevamente. Acá no dice más nada, no dice N60, no dice N160, no dice nada de eso, simplemente el valor de campo. Para que se entienda esta parte de la planilla que tienen acá, en donde figura el ensayo de penetración, acá donde dice 15, que es el resultado informado, de dónde sale ese 15 que fue a los 2 metros de profundidad, y tengo 2 metros por acá, y se hizo el ensayo de campo, el SPT, y tienen estos golpes. Entonces, si nos acordamos, cada número de golpes se corresponde con los parciales 15. Entonces, de 0 a 15, 7 golpes, de 15 a 30, 10 golpes, de 30 a 45, 9 golpes. ¿Cuál era el valor en SPT? La suma de los últimos 30, o sea, 10 más 9. Y 10 más 9 es 19. ¿Y por qué está informando 15? Se los digo yo. Acá el tipo de sacatestigo es de un diámetro un poco más grande que el estándar, entonces el hecho de que 10 más 9 dé 19, para pasar a 15, lo que se ha hecho ahí es una corrección por 0,8, que es por un tema de área,
Y es una corrección más, no la damos en clase, tómenla como se las estoy diciendo ahora, y en definitiva es el 15 que están viendo ahí. Y así con las demás profundidades, ¿sí? Simplemente para explicarles de dónde sale esa data. ¿Se entendió? Sí. Bueno, te libero un poco, gracias. Voy a agarrar ahora a otra persona, pero avancemos un poco más. Entonces, dijimos que, o mejor dicho, tenemos que seleccionar un nivel de fundación. Entonces yo ahí los estoy ayudando o estoy planteando junto con ustedes las variantes que tenemos, ¿no? Por fundación superficial. Fundar 1 metro. Entonces, ¿qué dijimos? Que tenemos el tema de los suelos expansivos o potencialmente expansivos. Es decir, necesitaría hacer ensayos de laboratorio, presión de hinchamiento o en cosas que no vienen al caso ahora. Puede ser problemático. Entonces, fundar en un suelo CH con potencial de expansión. Bueno, si no a los 1 metro, a los 2 metros. Ahí dice también hay suelos expansivos, pero hay más tapada. ¿Qué les quiero decir con esto? Y lo que estamos haciendo juntos es comprender la información recibida y no meternos de lleno en hacer las cuentas y realmente pensar a veces cómo se nos da en la práctica un problema real, cuando tenemos que diseñar o recomendar una fundación. Y a los 0,50, si la muestra de 0,50, al metro y la de 2 me da CH. ¿Qué les quiero decir con que a 2 metros también hay suelos expansivos, pero hay más tapada? La tapada es la presión total, el G por H que ve ganando en profundidad. Entonces, tener un suelo con más tapada, si es potencialmente expansivo, de alguna manera esa presión de tapada va a favorecer, a evitar la expansión. Entonces, cuanto más abajo me voy, esa presión de hinchamiento o ese potencial expansivo, si existe, bueno, está de alguna manera más restringido, más controlado. La pregunta entonces, ¿puedo fundar a 2 metros teniendo todavía suelos CH? Podría ser que sí, podría ser que no, habría que hacer unas cuentas. Estoy sí de alguna manera un poco más favorable que al metro, donde estoy más arriba, tengo menos tapada, entonces ese potencial de hinchamiento puede ser más relevante que fundar a 2 metros, que es más abajo. ¿Pero dónde voy a fundar? Es la pregunta. ¿Y qué entiendo por fundación superficial? Ustedes me dirán qué entienden ustedes por fundación superficial. Y bueno, claramente una fundación a 20 metros de profundidad ya no es superficial. Ahora, como decía el compañero hace un ratito, entre 4 y 7 metros de profundidad, poner una base acá a los 6 metros, ¿es superficial? ¿Es considerado superficial? ¿Qué entiendo entonces yo por superficial? De alguna manera es subjetivo. Hay algunas relaciones en cuanto a, perdón, voy a escribir por acá, tengo el nivel del terreno natural, tengo una fundación de ancho B y en una profundidad D. Bueno, en base a esta relación hay categorías en cuanto a fundación de tipo superficial, profunda y está en los intermedios, en este caso semiprofunda. ¿Sí? Entonces, una fundación, para este caso, si apoya en 2 metros, 1 a 2 metros claramente creo que todos ustedes entienden que es superficial. Hago la salvedad de que por ahí aquellos que pensaron que si este es el nivel de terreno natural y la fundación superficial entendían esto, bueno, les aclaro que generalmente las bases o las fundaciones obviamente se entierran, están bajo tierra, entonces siempre hay alguna profundidad, alguna tapada, y no tengo que entender una fundación superficial como que está el plano de fundación apoyado directamente sobre el terreno, sino que está enterrada. Bueno, ¿cuánto? 1 metro, 2, 4, 5. Todo esto les podría llegar a decir que es una fundación de tipo superficial.
pongamos un número, no sé, ya en lo que estamos viendo acá, ya hablar de 7, 8, 10 metros de profundidad ya claramente es algo profundo. La idea es entonces pensar una fundación que esté más o menos por acá, tener en cuenta el potencial expansivo de estos suelos y dependiendo de la carga que uno quiera bajar por necesidad del proyecto que uno tenga, hay veces en que no es necesario buscar el estrato más competente o donde me va a dar más capacidad de carga, ¿sí? Bien, seguimos avanzando, entonces estamos por acá. Fundar a 5 metros también, entonces decimos que es, o lo podemos considerar como una fundación, entre comillas, superficial. Bueno, vamos a hacer la cuenta entonces para una fundación a 2,50 metros de profundidad. Entonces recomendamos, adoptamos ese nivel de fundación. ¿Por qué 2,50? Bajamos todavía un poquito más para tener 2,5 metros de tapada que me haga de, o me contrarreste ese potencial de expansión debido a esos CH que me están apareciendo ahí, que por ahora los vamos a mencionar y nada más. Bueno, a ver las cuentas que están ahí. Selección de parámetros. Y acá Ignacio Mignone. ¿Estás? Parece que Hola, no. sí. ¿Ahí se escucha? ¿Estás? Sí, Dale, se escucha. ¿Estás viendo ahí ejercicio 1 resolución? sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a, dijimos, ya tenemos el nivel de fundación de la base aislada, una base aislada, ¿no? O sea, no es con, así lo dice la palabra, tengo el nivel de fundación, está a 250, y ahora empiezo a hacer cuentas, a hacer los cálculos necesarios para ver qué capacidad de carga tiene. Entonces, estas cuentas que están acá, ¿las estás viendo? Sí, sí. Bien, entonces, dice ahí peso unitario. Voy un poco para atrás y borro. ¿De dónde saqué esa información? ¿Estás viendo ahora la planilla otra vez SPT con los ensayos de campo, laboratorio y todo eso? Sí, 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 está la tabla. Bueno, ¿está esa información de peso unitario o lo inventé así? Yo puse un número No, sí, está ahí a la derecha. ahí a la La derecha. tabla. Sí, bien, bien sencillón. Acá tengo una columna de gamma. Entonces, como dijimos, metro a metro, para esta rutina del ensayo SPT, que se toman muestras, se miden golpes y en laboratorio se va obteniendo cada uno de estos parámetros, ¿sí? Gamma, entonces, el peso unitario húmedo, ¿no? Es el gamma a secas, ¿sí? El gamma que se informa acá es el gamma seca, ¿sí? No tiene nada que ver con el gamma D. ¿Podrías obtener gamma D con la información que te da la planilla? No se requiere para nada en las cuentas que vamos a hacer ahora, pero pregunto, ¿podrías obtenerlo con la data que te dan Eh, ahí? sí, ahí está la humedad. A la humedad, perfecto, listo. Terminamos ahí, entonces gamma D nos metemos, pero era 1 dividido el 1 más la humedad, ¿no? Bueno, bien. Entonces, ¿para qué quise sacar gamma? Ahora volvemos otra vez a donde estamos, pero ¿para qué me interesa gamma? Para las cuentas que tenemos que hacer ahora, ¿no? ¿Para qué quiero hacer el gamma? Recién, bueno, por ahí ya lo viste, pero ¿para qué me interesa conocer el gamma? Para el término de N phi era, de N gamma, perdón. Para el término de gamma, sí, está bien, pero ¿y para algo más sencillo?
para el peso, para el peso del suelo. Bien, eso, o sea, lo que sería la presión efectiva, la presión total, ¿no? Es decir, toda cuenta que hagamos para calcular una fundación, perdón por la desprolijidad, yo voy a necesitar a nivel de qué, del plano de la fundación, conocer cuánto es la presión efectiva, vertical, inicial y todo eso que a veces ponemos, ¿sí? No es una P, ¿no? Es un C, ¿no? Que no va a ser otra cosa más que el gamma por H. ¿Qué valor de gamma adoptarías? Entonces, si decimos que la fundación de la base está a 2,50, es decir, que el plano de fundación que dibujo acá, por acá lo tengo, si dibujo acá en este perfil SPT, no, lo tengo por acá, pongámosle. ¿Qué valor de gamma adoptarías? Base en la información que te estoy mostrando ahí, mirando esta columna de acá. Y entre 19.2 y 19.6, la mitad, o sea, 19.2, 19.4. 19.6, perfecto, muy bien, la respuesta obviamente es sencilla. Lo que quiero que entendamos entonces es que guarda aquí, porque una cosa es el gamma que podemos tener en la fórmula de capacidad de carga, que es un gamma que se corresponde con el peso del suelo que está acá abajo, ¿no? Otra cosa es el gamma que yo necesito, ¿para qué? Para calcular la presión efectiva hasta el plano de fundación. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Es decir que si yo quiero calcular presión efectiva hasta acá, necesito en rigor, borro un poco y pongo acá otra vez el nivel de fundación. Si yo quiero saber al plano de fundación los valores de presión efectiva, por ahí tengo que hacer un promedio de estos gamma que tengo de acá arriba. Por otro lado, en la fórmula de capacidad de carga, que escribo ahora un poco rápido, pero que es la suma de tres términos, hay un término de n gamma, el último, generalmente, en donde aparece gamma, y este gamma es el gamma en correspondencia con el suelo que va a estar en falla, en rotura, que es el suelo que está acá abajo. Entonces, el gamma que va acá, en rigor, tendría que ser un promedio de estos gammas que están más abajo. Distinto al, en el segundo término, que acá calculamos presiones efectivas, que dijimos que era gamma por H, vengo desde el nivel del terreno natural, bajando hasta el plano de fundación, y los gamma ahora son los de acá, es decir, gamma 1, gamma 2, entonces gamma 2 iría ahí, y estas presiones efectivas se calcularían con gamma 1. Es sencillo, ¿se entiende? Sí, sí. Lo que pasa es que a veces en los ejercicios, y probablemente lo que tengan en la guía, ponemos un valor gamma promedio, o cuando damos algún enunciado de examen, gamma 19 y de punta a punta, pero bueno, la idea, repito, del ejercicio de hoy es ver, entender la información y cómo utilizarla. Entonces acá, cuando tengo más información, bueno, tengo que saber dónde utilizarla bien. Entonces, ya le dimos mucha bolilla al gamma. A los fines prácticos y al hecho de hacer una cuenta, vamos a adoptar un valor, como bien me dijiste hace un rato, el que está debajo del plano de fundación. ¿Sí? Tomamos este valor, ya la cuenta está hecha con esta, y lo vamos a asumir también acá arriba. ¿Sí? Para simplificar. Entonces, la presión efectiva no es otra cosa que el gamma prima por la tapada. La tapada 2,5 metros. Y este gamma prima es 19,3. ¿Por qué? Porque la napa en este problema estaba a 7 metros y pico, está por ahí abajo.
Hago la cuenta con ustedes, 19,3 por 2,5 y es el 48 y pico que ven ahí. Y los decimales obviamente en geotecnia existen muy poco, entonces ponemos 48 kPa de presión efectiva. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Que estuvimos mencionando es corregir, borro un poquito, corregir el número de golpes, ¿sí? Que nos da el perfil SPT en base a donde yo ubiqué el plano de fundación. Llegar a N160 desde el número de golpes bruto, ya ustedes lo saben hacer. Quiero que, si seguís ahí, me digas por qué puse 16. Vuelvo y borro acá. Dijimos que la fundación más o menos está a 2 metros, 2 metros y medio, es decir, que está por acá. ¿Por qué elegí 16? Y un valor intermedio entre 15 y 17, entre 2 Perfecto. metros y 3 metros. Es algo tan sencillo como eso. Y aclaro algo. En general, o si estuvieron viendo con un poquito más de... Qué asco este dibujo. Por favor, un poco más de cuidado. A ver, mucho no mejoró, pero ahí estamos. Ustedes se... Alejo les ha mostrado cómo rompe la base, ¿sí? Esto se mueve para allá, esto se mueve para allá, ¿sí? Es decir, que el suelo que entra, remarca un poquito más lo que es el plano de fundación. El suelo que entra en falla, en carga última, el suelo que desarrolla plasticidad, es este suelo que está por acá. ¿Sí? Entonces, hay una profundidad por debajo del plano de fundación en la cual los parámetros o las propiedades que tenga el suelo en este horizonte van a ser determinantes en los parámetros que yo tengo que calcular. Lo que quiero decir es que el suelo que está por acá abajo me incide de alguna manera en el cálculo de capacidad de carga de la fundación que tengo acá, y claramente no. ¿Por qué? Porque el suelo que rompe lo tengo acá ubicado. ¿Sí? Entonces, viniendo otra vez al gráfico del número de golpes, si yo tengo la fundación acá, si esto tiene un lado B, tengo que mirar más o menos 1,5 B, 2B, 1B, dependiendo un poco la bibliografía, pero tengo que mirar por aquí, ¿sí? Este suelo muy competente no va a participar en lo que es la rotura de la base en caso de que llegue a carga última. Por eso ese número de golpes 16, vuelvo a dibujar esto por acá, y si es el mismo dibujito de cómo rompe el suelo, sería ver o estimar parámetros en base a propiedades del suelo que estén más o menos en esta profundidad. Por eso en este caso el número de golpes estimado es 16, por eso el gamma, en correspondencia con el tercer término de la fórmula de capacidad de carga, 19,3, que decidimos adoptar el mismo para calcular presiones efectivas. ¿Sí? ¿Se entiende? Te pregunto si estás ahí. ¿Se entiende por qué el 16? Además de que sí, obviamente ya, o sea, vos me decís, es un promedio y lo entiendo, pero ¿entendés que el mecanismo de falla, el suelo que participa en la rotura, no es todo lo que está del plano de fundación para abajo? ¿Se entiende eso? Sí, sí, se entiende. Bien, agrego algo más, porque no es lo mismo tener una base con este ancho que una base con este ancho. ¿Sí? Acá involucra o participa más suelo en el proceso de falla que acá. Entonces, la geometría de la fundación también incide, además de los factores de corrección que ya empezaron a ver en cuando uno tiene que seleccionar parámetros, cuando uno tiene que hacer las cuentas, ¿sí? Cuando uno tiene que promediar, ponderar en base a la información que uno tiene, ¿sí? Tengo que mirar para abajo en función de cuán ancho, qué dimensión tiene mi fundación.
Dicho eso, entonces, avancemos un poco más, perdón. Entonces tenemos este 16, y para pasar de el número de golpes al N160, lo único que hicimos fue corregir por nivel de energía y por tapada. Primero por nivel de energía, 60 es 1,5 por 16 y da 24. ¿De dónde sale el 1,5? Se los digo yo. El equipo con el cual se hizo, o habitualmente se hace en Argentina, la medición de número de golpes entrega un 90% de energía. Entonces, 90% dividido 60%, es decir, para pasar del N bruto de campo, que entrega un 90% de energía, al N60 que necesito para entrar en las correlaciones, en las tablas que me da la bibliografía, tengo que afectarlo por este factor, y eso me da 1,5. Por eso el 1,5 que están viendo acá. N60 entonces 24. Y por tapada, ¿qué me quedaba? Afectarlo por el factor C sub n, que C sub n era, se los digo yo, la raíz de 100 kilopascales dividido la presión efectiva. Lo hacemos juntos. 100 kilopascales dividido la presión efectiva, ahí la tapé recién, pero eran los 48 kPa que calculamos recién, lo elevo a la 0,5 y eso me da 1,44, y toda esa brutalidad de decimales ponemos 1,4. En definitiva, 1,4 por 24, 33. Pasé de 16 a 33 con el número de golpes corregido. ¿Y ahora cómo seguimos? Y lo que están viendo ahí entonces es ya cada vez estoy más cerca de calcular lo que me pide el enunciado, que es capacidad de carga última de una fundación superficial que estamos recomendando a 2,50 metros de profundidad. Y por ahora no dijimos nada en cuanto a sus dimensiones, su geometría. Y tenemos ahí entonces parámetros de corto y largo plazo con la información que nos da solamente la planilla SPT, ¿sí? Veamos entonces ahora. Constanza Ruffinelli, ¿estás? Sí, estoy. ¿Cómo estás? Bien. ¿Entendés lo que dice acá? Parámetros de corto plazo, largo plazo, ¿de dónde salen esos números? Alejo les habló de que la capacidad de carga se calcula, además de con las fórmulas que vieron de Basic, de Bridge-Hansen, un poco la teoría, les habló de las condiciones de corto, largo plazo o con parámetros drenados o no drenados. Sí, o sea, dijo que era distinto drenado y no drenado y vimos los parámetros. Bueno, o sea, la palabra corto plazo, largo plazo, o sea, ya la escucharon, digamos. Creo que no usó la palabra corto y largo plazo, pero Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Las fundaciones, como estamos trabajando en un material suelo, el comportamiento, o sea, hay que hacer dos tipos de verificaciones en general, salvo aquellos problemas o aquellos suelos en los cuales sea muy claro el tipo de comportamiento que una fundación tiene. Por ejemplo, y te consultan, una fundación en arena, ¿tiene sentido hacer una cuenta en condición no drenada o de corto plazo? ¿Qué te parece? no. No, ¿por qué? Porque la arena, que es comparada con arcilla, si hablamos de blanco y negro, es un material muy permeable. Entonces, cuando uno aplica cargas, el agua va a fluir con total normalidad. Entonces, una condición no drenada, en general, no se va a dar en un perfil de arenas. Hay veces que
no es tan claro y tenemos que hacer entonces las dos verificaciones. Es decir, ¿qué vamos a hacer? La cuenta de capacidad de carga, la que vieron hoy, con parámetros de corto plazo y parámetros de largo plazo. ¿Cuáles son los parámetros de corto plazo? ¿Entendés lo que es eso? ¿Y entendés esta correlación? ¿La viste? ¿La recordás? Sí, ¿Qué te dice eso? La resistencia al corte no drenada es aproximadamente 7 veces el número de golpes corregido. Para este caso, en base al número de golpes corregido, 33, nos da esto. ¿Y por qué la remarco en rojo? Porque esta correlación, ¿cómo es? ¿Es confiable? no, o sea, no tanto. No tanto, exactamente. O sea, siempre hay que tener cuidado con estimar un parámetro de resistencia al corte no drenada en base al número de golpes. Hay mucha dispersión, ¿sí? Hay mucha dispersión. Para hacer una cuenta ahora lo vamos a tomar así, pero este valor puede ser tranquilamente más o menos 50% o más, ¿sí? Correlacionar golpes con resistencia al corte no drenada es muy, muy débil la correlación. Entonces, tenemos entonces un valor de SU, adoptemos que sea este, y dijimos entonces que tenemos que tener también parámetros de largo plazo o una verificación en condición drenada. Entonces, ahí sí vamos a necesitar lo que estás viendo ahí, cohesión efectiva y ángulo de fricción efectivo. Sí. ¿De qué otra manera calcularías o estimarías estos valores de cohesión efectiva y ángulo de fricción efectivo? A ver qué recordás. Yo ahí puse algo, pero decime si vos recordás algo más o... Em, ¿Cómo? A ver, ¿de dónde, por ejemplo, no, voy al enunciado y es lo que estás viendo ahí. El SU para el no drenado, dijimos número de golpes por 7 con el número de golpes corregido y salió. Y yo te digo Sí. un valor de... Dijimos ahora C' y Φ'. Con lo que estás viendo ahí, con esta información, ¿recordás alguna correlación? Sí, o sea, y esa va a ser más fiable. ¿Cuál, perdón? O sea, sí, o sea, me acuerdo que hay una correlación, no me la acuerdo en este momento, pero... Está bien. El problema es que escucho tus hojas moverse. Tranquila, no era la idea empezar a revolver. Y los ayudo un poco. A ver, de la información que ven acá, obviamente, muy audaz, y de hecho no está muy bien, o sea, estimar parámetros efectivos con esta data. Si uno, cuando comienza a trabajar con el tipo de suelos y conoce un poco más el material, bueno, se atreve a estimar unos parámetros, pero la idea no es que ustedes aprendan de esa forma, sino simplemente que yo se los comento ahora. ¿Qué es lo correcto? Obviamente, lo que están viendo ahí, hacer ensayos triaxiales, ya sea los de tipo R' o S, los que son consolidados, drenado o no drenado, hacer 2 o 3 ensayos triaxiales para tener una buena curva envolvente y ahí sí estimar valores de cohesión efectiva y ángulo de fricción. Para hacerla corta, para el tipo de suelo que estamos viendo ahora, que es el suelo de la formación pampeano, este horizonte de perfil SPT que estamos viendo en este ejercicio, bueno, estos valores pueden andar, ¿sí? Esto siempre, fíjense que yo utilizo, de hecho se utiliza muy poco la igualdad, ¿no? Siempre es, como ven ahí,
aproximado. Este valor de cohesión efectiva tranquilamente puede ser 0, ¿sí? Podría no tener el suelo cohesión efectiva. Y el ángulo de fricción lo mismo. Lo mismo en cuanto a la dispersión, dice un 32, 33 ahí. Estos son a veces datos que nosotros a ustedes le damos. Y a veces son datos que les damos como parte de un enunciado y hay veces que en base a la información ustedes pueden determinar o hacer las cuentas, como bien se ve acá, como bien sale el gamma, como bien hay que corregir el número de golpes. ¿Estamos? O sea, la idea es que practiquen un poco o entiendan de dónde a veces podemos sacar o no las cosas. Bien, entonces, ¿dónde estamos parados el ejercicio? Teníamos una fundación, dijimos a los 250, ya tenemos ubicada la profundidad, tenemos la presión efectiva y tenemos los parámetros de corto y de largo plazo, es decir, drenado o no drenado. ¿Tengo todo para hacer la cuenta? ¿Qué decís? La cuenta de calcular la capacidad de carga última. Sí. Digamos que sí. ¿Qué falta conocer de la fundación que hasta ahora por ahí no mencionamos? La geometría de fundación, de eso no dijimos nada por ahora. Entonces, acá está la resolución, pero antes de venir acá, vuelvo. Y tenemos que hacer esto ahora, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que estuvimos planteando? Vinimos por acá, ¿no? Entender la información, proponer la fundación, seleccionamos los parámetros, queda meternos en la cuenta y sacar un número. Sí. Entonces, bueno, acá la capacidad de carga última, o la F entendiéndose por falla, ¿sí? Es el mínimo de dos cálculos, siendo L y B que las dimensiones de la fundación. Si te fijas, la fórmula es prácticamente igual. Sí. Nada más que cambia los parámetros. A ver, tienen por ahí un poco más de incidencia cuando hay una carga lateral, entonces dependiendo de cómo viene la carga, si en la dirección L o B, hay que hacer las dos cuentas y obviamente quedarse con el valor mínimo. Guarda que yo recién acabo de mencionar que hay que hacer dos cuentas, pero en cuanto a la selección de parámetros, en condición drenada y no drenada, ¿sí? Eso es diferente. Lo que están viendo acá no tiene nada que ver con drenado o no drenado, simplemente tiene que ver con la geometría de la fundación, L y B. A los efectos de hacer algo rápido ahora, rápido. A los efectos de hacer un primer ejercicio, vamos a adoptar para simplicidad lo que están viendo ahí, una base como cuadrada, ¿sí? B igual a L. Sí. Entonces, esto va a ser lo mismo que esto. Te pregunto ahora sí, si tenemos todos los parámetros como para hacer cualesquiera de las dos cuentas. Si querés te ayudo, mirá todas estas cosas que están acá. ¿Tenemos todo como para hacer la cuenta y calcular QF, que sería capacidad de carga última en la falla, en base a la fórmula de Bridge-Hansen? No. ¿Qué falta? O sea, falta cómo cae la carga para saber si está centrada o no. Bueno, falta saber si la carga está centrada, me dijiste. Sí. Bueno, buena apreciación. Bien que hayas dicho eso, sí, vamos a adoptar que la carga está centrada. Porque si no estuviera centrada, bien, ahí lo mencionás, habría que calcular un área equivalente, que es un área un poco más pequeña, y es como trabaja la fórmula de Bridge-Hansen, con el área centrada. ¿Está bien? Adoptamos entonces una carga centrada, ¿sí? Esto viene por acá. La fundación es un cuadrado. P igual a L, que ahora vamos a ver qué es. ¿Cuánto valen estos factores? Hay que calcularlos, o sea. Los I.
van a valer 1 porque la carga está centrada. Perfecto, o sea, no va a valer 0, no va a valer 1,28, no va a valer 5, va a valer 1 porque no hay carga horizontal. ¿Sí? Si hubiese carga horizontal, hubiera que aplicar correcciones por factor de inclinación. Entonces, de esta fórmula que estás viendo acá, obviamente esto vale 1. Y al dibujito que yo hice acá, ¿hay algunos factores de corrección de los que ves acá que también ya dejan de Sí, tener sentido? ¿Cuáles? la inclinación del terreno y la inclinación de la base. Perfecto. O sea, los factores B y G, cualesquiera de los términos, valen también que 1. ¿Sí? Sencillo. Sí. La inclinación del terreno y la inclinación de la base, en este caso, son ambos horizontales, entonces tampoco coinciden. Perfecto. ¿Queda algo más? ¿Tenemos todo para hacer esta cuenta entonces? Sí. Claramente, y la respuesta es sí, sí rotundo. A ver, borro un poco. Dijimos entonces que B es igual a L, podemos mirar esta ecuación. Esto vale todo 1, tacho, vale todo 1, tacho, vale todo 1, tacho. Gamma ya lo tenemos. Sí. B' es el lado de la fundación, que es, en este caso vos me decís, sí, ese no lo tenemos, bueno, lo vamos a proponer ahora, eso es con lo único que vamos a jugar. Sigma prima 0, ¿qué es? La carga que tiene inicialmente, vertical. La presión efectiva, ¿no? Presión efectiva vertical. Presión efectiva vertical, o sea, ya lo acabamos de calcular hace un ratito, el gamma por H, ¿a dónde? Al nivel del plano de la fundación, acá, ¿no? Tengo que venir hasta acá y calcular sigma prima vertical 0. ¿Y C qué es? C. ¿Qué es la letra C que está acá? La cohesión. ¿O no? La cohesión. ¿La cohesión efectiva o la cohesión no drenada? No haré nada. Puede ser cualquiera de las dos. ¿Por qué? Porque dijimos que tenemos que hacer que la verificación, o mejor dicho, el cálculo de esta capacidad de carga en condición drenada y en condición no drenada, porque puede hacer que la fundación haya que verificarla para esos dos tipos de comportamiento. Entonces, este valor C de acá, hay veces, este valor C, hay veces que en condición drenada yo tengo que decir que es igual a C', que en el ejercicio que estamos viendo es estimado 10 kPa. Y hay veces, cuando hago la verificación en condición no drenada, que la cohesión es que SU, del inglés shear undrained, ¿no? O sea, shear es corte, resistencia al corte, undrained no drenado, ¿sí? Parámetro de corto plazo. ¿Cuánto vale phi cuando hacemos una verificación de corto plazo o en condición no drenada? ¿Cuánto vale? 0. 0, perfecto. O sea, el ángulo de fricción interna es un parámetro físico, ¿sí? Es siempre phi prima, digamos. Phi 2, 8, bueno. Ya nos escucharon bastante machacar con el tema de FIU que no existe o FIU es directamente 0, ¿sí? Parámetro de corto plazo, toda la resistencia, el tau, toda la resistencia al corte de un material friccional es cohesión no drenada o shear and drain, ¿no? Si vamos, voy unas clases para atrás, pero viene bien, si voy al tau sigma, esto es así, ¿sí? No tengo ángulo, igual 0. Bueno, hacemos la cuenta en vez de... Y la cuenta, la cuenta está hecha... Bueno, acá está el resumen, ¿no? De la cuenta hecha.
Y para que se entienda, lo que estamos haciendo entonces es calcular la capacidad de carga. Me adelanto una clase que van a recibir el viernes y lo que dice ahí dice estado límite último, ¿sí? Estamos haciendo una cuenta de estado límite último porque también para verificar fundaciones hay que hacer una verificación de estado límite en servicio. Por ahora lo menciono nada más. ELU es estado límite último. Adoptamos una base cuadrada e igual a L, dijimos que la fundación está a 2,50 y estamos calculando entonces para corto y largo plazo, CP, corto plazo, largo plazo. Entonces, ¿con qué parámetros calculo corto plazo? Te pregunto de lo que ves ahí. Con los de no ordenado. Directamente entonces a la fórmula va a ir, o sea, 230 kPa, es el valor de SU. Sí. Eso vamos a hacer cuando hacemos corto plazo. Y cuando hagamos largo plazo, simplemente en la fórmula vamos a trabajar con C' y Φ' con los valores que están ahí. Entonces, esto va a ser CP, corto plazo, LP, largo plazo, y lo que es gamma, presión efectiva, lo que están viendo ahí, ¿sí? O mejor dicho, acá y acá. Entonces, ¿qué estamos mostrando ahí? Acá estamos viendo, gracias, ahí voy a seguir con otra o con otro por el tema del ruido, te agradezco. Hablo un poquito yo, o sigo hablando mejor dicho. Perdón, vivo con Dale, no hay con problema. temitas. No hay problema, dale. ¿Qué está haciendo ahí, chicos, entonces? El resumen de las cuentas hechas y estamos entonces recomendando una base aislada de lados B y L. E hicimos entonces una base de 1 por 1, 1 metro por 1 metro, ¿sí? 1 metro por 1 metro. Y también una base de 2 metros por 2 metros, ambas fundadas a 2,50 metros de profundidad, para corto y largo plazo. Para corto y para largo plazo. ¿Y qué son los números que ven ahí y se corresponden con estos títulos? Vamos a ver, por ejemplo, 1966, estos números que están acá, 1967, 3656 es esto mismo que está acá, ¿sí? ¿Y qué es lo que está acá? Y acá estamos viendo entonces una base aislada de lados BL 2 metros, calculada en corto plazo, es decir, poniendo en la fórmula de capacidad de carga sigma prima 0, gamma, y el valor de SU lo están viendo acá. Todo esto que está en amarillo es la planilla Excel que yo utilicé para hacer la cuenta y calcular capacidad de carga última. Estamos calculando esto que está acá, capacidad de carga última. ¿Qué unidades tiene que dar? Kilopascales, ¿no? Unidades de presión. Eso es lo que estamos calculando. Esto que están viendo acá, que son estos resultados que está acá, es un cálculo en condición no drenada o con parámetros de corto plazo. Fíjense entonces en esta planillita que ahí dice parámetros de diseño, FIU, o sea el FI es 0, y SU, condición de corto plazo, 230 kPa, ¿de dónde sale? De los números que estimamos acá anteriormente. El gamma prima ahí lo están viendo, el 19,3 que venimos arrastrando, y bueno, sigma prima B, los 48 kPa. ¿Qué más están viendo? Factores de capacidad de carga, es decir, los valores de NC, NQ y N gamma, que con la clase que tuvieron hoy los pueden determinar.
son todas expresiones, se pueden determinar tranquilamente, y para condición, como estamos viendo ahora, de corto plazo, condición phi igual 0, ¿cuánto valen esos valores? Lo que están viendo acá. El NQ, el término NQ vale 1, el N gamma vale 0, y el NC vale 2 más pi, que es el 5,14, que ahí se ve 5,1, y ya. ¿Qué más queda por hacer al momento de calcular la fórmula de capacidad de carga? Dijimos que esto todo valía 1, pero me quedan que los factores de corrección size, las S por forma, y D de depth por profundidad. En este término, en este término y en este término, ¿sí? Entonces aparecen 6, 2, 4, 6, con los I serían 9, pero los I en este caso, como no hay carga horizontal, valen 1. Bueno, todo lo que están viendo acá entonces, que estoy remarcando ahora, son los factores de corrección por forma, por profundidad y por inclinación. Fíjense, como ven ahí, los I gamma, perdón, los factores de inclinación I gamma, IQ y C valen 1, y los valores de corrección por forma y profundidad valen 1 o distinto a 1. Con todo esto que está acá, entonces, con todo esto que está acá, sale este número que están viendo acá, este número, el título que dice capacidad de carga última, es decir, la QF falla última que vieron en la clase de hoy. ¿Para qué? Repito, para condición de corto plazo, porque si hacemos la condición de largo plazo, para una base de 2 metros por 2 metros, ahora esta planilla debería calcularse ya no con phi, con estos parámetros del suelo, 0 para FIU y SU 230 kPa. Pedro Caride, ¿estás? Sí. ¿Cómo andás? Si yo Bien. quisiese ahora calcular para largo plazo o para condición drenada, ¿qué Tenés que utilizo? usar phi y la cohesión. Perfecto, o sea, sencillo, hay que utilizar ahora estos parámetros y acá hay que poner 32 o 33 y acá tendríamos que poner ya no SU, sino ahora es C', acá es una cuestión de título, pero acá habría que poner 10 y la cosa va a dar ¿qué? Distinto, ¿no? Y sí, acá da mayor. Claro, veo que estás viendo que de 1967 kilopascales se fue a 3300. Entiendo que viste eso. Sí. Bueno, entonces la fórmula de capacidad de carga, por pasar de parámetros de corto plazo no drenado a largo plazo drenado, da mayor para una base de 2 metros por 2 metros. Y para una base de 1 metro por 1 metro, que habría que hacer todas las cuentas de nuevo. Y el hecho de cambiar la geometría, de alguna manera, los parámetros del suelo obviamente no van a cambiar. Los factores de capacidad de carga tampoco. Lo que cambia un poco son los términos de los factores de corrección por forma y por profundidad. Por eso se ve algunos cambios, ¿no? Notás que hay, por ejemplo, si estoy calculando en corto plazo, el hecho de ir una base un poquito más grande, de 1 por 1 a 2 por 2, fíjate que nos fuimos de 2133 de carga última a 1900, pero anda cerca, ¿no? Y si mirás largo plazo, mismo, de 3400 a 3300, ¿lo ves? Sí. Bueno, después ustedes practiquen las cuentas un poco, háganlo, pero
la idea del ejercicio es ver un poquito cómo cambian las cosas. En general, de corto plazo a largo plazo nos va a dar generalmente largo plazo mayor. ¿Por qué? Porque el término de phi, ¿sí? El hecho de pasar de un valor de phi de 0 a 30 y pico, 20 y algo, o casi 40, dispara mucho en lo que son fundaciones superficiales el segundo término de la fórmula de capacidad de carga. A ver, primer término C por NC más segundo término, perdón, C por NC, iba a poner Q, pero más sigma prima por NQ más el 1 medio de gamma por B n gamma, ¿sí? Cuando me refiero al segundo término, hablo de esto. Entonces, cuando phi ya es un valor del 30 y pico, este término dispara y mucho. Y por eso en largo plazo, cuando tenemos valores de phi mayores a 0, obviamente, da generalmente mayor que el corto plazo. ¿Qué más tenemos ahí en esta tabla resumen? ¿Qué dice? De los que les quiero transmitir a ustedes. Dice acá factor de seguridad, dice acá capacidad de carga admisible y acá dice carga admisible. El factor de seguridad, Alejo les habrá mencionado hoy en la clase de hoy, ya empieza a ser algo obsoleto, es algo que hoy en día en el nuevo reglamento de fundaciones que todavía está en discusión, lo verán ustedes y yo más adelante en los próximos años, pero hoy en día seguimos trabajando con un factor de seguridad en el cual a la carga última la dividimos por un número conocido como factor de seguridad, adoptado como 3, y eso nos da que un valor de carga admisible, que simplemente es la tercera parte de lo que es la carga última. ¿Con qué hacemos habitualmente las cuentas? Entonces, con este valor que está acá, ¿sí? Nos cubrimos un poco, o ustedes por ahí pensarán que es mucho, por achicar 3 veces casi el número de carga última. En definitiva, tomamos como valor de diseño para hacer las cuentas un número más pequeño de lo que implica el valor de presión al cual la base va a romper. ¿Se entiende? ¿Estás ahí todavía? Sí, estoy acá. Sí, bueno, Sí, o sea, se entiende. fíjate que se entendió, ¿no? O sea, todos estos números que están acá, si los divido por 3, me dan la misma unidad, obviamente, la capacidad de carga admisible, ¿no? Perdón que estoy tachando, entonces yo veo por ahí que acá dice 700 kPa. Lo que me está diciendo eso es que tengo una base de 1 metro por 1 metro, enterrada a 2,50 de profundidad, y habiendo hecho la cuenta para la condición de corto plazo, me dice que puedo transmitir al terreno una presión de ¿cuánto? De 711 kPa más o menos, y en teoría que no voy a tener ningún tipo de problemas. Con eso uno hace las cuentas. ¿Qué es hacer las cuentas? Por ahora no tengo nada de cuánto es la carga N o P o B. ¿Cuánta carga puedo bajar por acá? Entonces vos lo que haces... Sí, decime. Y va a ser eso dividido, o sea, teniendo en cuenta el ancho o sea, el área de la base. El área de la base. ¿Sí? ¿Cuánto es el área de la base? En este caso va a ser, dijimos, que es una base de 1 metro por 1 metro. Esa es su área, 1 metro cuadrado. Y estamos diciendo que vamos a trabajar con una presión admisible o carga, a ver, guarda con la terminología, acá estamos hablando de presión, ¿no? Esto es capacidad de carga, esto sería una presión admisible, entendiendo por admisible al valor de carga última, en donde se alcanza la falla, la rotura del suelo, por un factor de seguridad que dijimos que lo vamos a
querer ir dejando atrás este concepto de trabajar con una presión admisible, pero por ahora ustedes todavía pasen por esta transición y bueno, necesitan conocer lo que es el término de presión admisible. En definitiva, esta carga N, ¿cuánta fuerza, medida ahora sí en kilonewton, o en toneladas, o en kilo, como dice acá, es simplemente este valor de acá por el área de la base, ¿no? Entonces, por eso acá son iguales. En cambio, si veo este valor, el de 6,56, para una base de 2×2, para una condición de corto plazo, esta presión por esta área, 6,56 por 4, ¿no? 4 que 4 metros cuadrados, me da los 2.600 kilonewton, que son casi 270 toneladas que veo ahí. Y esas son las cuentas que necesitamos que ustedes aprendan, hagan, que entiendan de dónde salen los parámetros. Sí, esta planillita Excel se la pueden hacer ustedes. No le vamos a exigir tampoco que hagan una planilla Excel porque también existen tablas, se utilizan la calculadora y sale la cuenta, es sencilla. Sí entender, que repito, la clave del ejercicio es cuando les damos datos como estos, ¿sí? Cómo pensar el problema, ¿sí? De dónde sacar los parámetros, qué parámetros puedo estimar, cuáles no. Y trabajar de esa forma, teniendo o comprendiendo todos los conocimientos que le fuimos dando durante la materia. ¿Qué es eso rojo? Te pregunto si estás ahí todavía. Hay una frase en rojo que está puesta ahí. ¿Qué te parece eso que está ahí? Porque hasta ahora hablamos de capacidad del terreno, ¿no? De cuánto aguanta. Pero parece que nos estamos olvidando de esto, ¿no? Y sí, hay que ver si los asentamientos que se dan por carga de servicio permiten que la estructura, o sea, no se va a caer, pero que no quede muy inclinado, cosas así. Es decir, que esta parte hace referencia a lo que el viernes después van a ver un poquito más en detalle, esta terminología, estado límite de servicio, a diferencia de lo que yo introduje hace un ratito, que es estado límite último. Acá, lo que aguanta, ¿sí? La base aguanta hasta este valor de carga. Divido por 3, si adoptamos un factor de seguridad, y este es el valor con el cual hago las cuentas. Pero este nivel de carga, ¿qué me dice en cuanto al asentamiento de la base? No lo sé, lo tengo que calcular. ¿Qué fórmula se te viene a la cabeza, si recordás alguna, para calcular asentamientos? Asentamientos de tipo elásticos, me atrevo a decir, ¿no? Y sí, la de consolidación primaria. Eso es consolidación. No. Vimos otra para calcular asentamientos de tipo elástico. O sea, la consolidación es para suelos sumamente compresibles. Ya que dijiste consolidación primaria, mirá, te muestro. ¿Hay problemas de consolidación en este ejercicio? Con esta data que estás viendo acá. Clases de consolidación, asentamientos por consolidación, todo lo que le damos de una carga infinitamente uniforme, el terreno saturado, que la presión neutra, con todas esas cosas. Pero ¿de qué suelo estábamos hablando cuando hacíamos C sub C por H? ¿Cómo era el suelo? Y yo te muestro este suelo que está acá. Se lo muestro a los chicos también y a las chicas que están bien. ¿Hay problema de consolidación acá? ¿De consolidación unidimensional? La respuesta es no. Hay problema de suelo expansivo, ¿sí? Por esto que ya estuvimos comentando y por este perfil de suelos que estás viendo acá en función del número de golpes del SPT, me está dando una idea de que es un suelo como que acabamos de describir por acá. ¿Lo ves? Sí. Es un suelo competente, tiene número de golpes. No quiero andar tanto en el número de golpes porque también
en lo que es la materia les machacamos a ustedes, queremos que vean otro tipo de ensayos. Yo de hecho les di un ejercicio del CPT, del ensayo de cono. Pero bueno, acá en Argentina el NSPT es un ensayo que seguramente se lo van a chocar en su vida profesional. En definitiva, en este perfil de suelos no hay problemas de asentamientos por consolidación primaria, ¿sí? Porque el terreno es competente, tengo número de golpe por acá arriba de 10, o sea, no va a tener ningún problema de consolidación. Lo cual no quita que uno apoye una fundación acá y hagamos una cuenta y nos dé que esa fundación para una determinada carga baje, no sé, 14 milímetros. ¿Recordás alguna fórmula o algún método que hayamos visto en clase para calcular asentamientos de tipo elástico? Me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pero es el que hicimos con vos en el Excel, ¿o no? Perfecto, bueno, bueno, algo recordás. El método de Schmermann. Schmermans, es. Sí. Eso era lo que quería que mencionen. No porque Mauro lo haya dicho, sino porque, nada, es lo que hay que hacer. O sea, por eso está bien puesto en rojo y con signos de exclamación. Queda por verificar todavía la condición de servicio, es decir, si para esta carga admisible, esa fundación, que va a depender obviamente de lo que la superestructura, es decir, la estructura que esté por encima de la fundación, cuál es el nivel de asentamiento que admita, ¿no? Entonces eso ya me tiene que decir a alguien, bueno, esta fundación no puede exceder más de 20 milímetros, pongámosle, entonces ahí ya tengo que hacer la cuenta y verificar el asentamiento. ¿Qué habíamos hecho la otra vez? Un poquito de repaso breve. Habíamos dicho que en una determinada profundidad voy a tener un cambio de estado tensional, entonces voy a tener que hacer más o menos rápido y hago una sumatoria de un cambio de estado tensional en correspondencia con un módulo, haciendo a diferentes profundidades y hago después toda una sumatoria. Y eso me va a dar un asentamiento de tanto. Me va a dar un asentamiento de tanto. Y ahí termina el problema, ¿sí? Ahí queda bien verificada, bien diseñada, bien recomendada una fundación. Problema de capacidad de carga en corto y largo plazo y control en servicio. ¿Cuánto se deforma esa base? ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. De lo que va quedando de la clase, a ver, vamos a ver en qué horario estamos. A media horita queda. Bien. Vamos a ver el mismo ejercicio, o sea, las mismas cuentas, la misma forma de razonar, pero ahora con este perfil que vemos acá. ¿Seguís ahí? Sí. Si no, volvé. Perfecto. Bueno, ahora te cambié el perfil geotécnico. Otra vez tenemos ahí una planilla de campo laboratorio con valores SPT y ahora fíjate lo que aparece. Entonces, idem ejercicio 1, ¿qué era el ejercicio 1? Bueno, ya lo repetimos, pero tenemos que recomendar un nivel de fundación para una base aislada, un nivel de fundación superficial para una base aislada en base de todo lo que está ahí. ¿Dónde te atreverías a poner una base o una fundación superficial en ese perfil de suelo que estás viendo ahora? Y bueno, depende de la carga, pero se Sí, ve que todo el suelo resiste más o menos todo lo mismo hasta los 12 metros, así que no es sé, un... no creo que te haya tan profundo. ¿Cómo, Sí. cómo? Que digo que por lo que sea en el gráfico, el suelo resiste más o menos. Ah, no, ahí es un. Y yo lo pondría entre los 3 y los 6 y los 5. Los 3 y los 5. Ahí apoyarías tu base.
¿No la Y, apoyarías a los 12 metros? y si es, no sé si sigue contando como superficial. Muy bien, muy bien. Perfecto. Eso era un poquito lo que quería. Dijimos de que es superficial, que es profunda, bueno, es una manera subjetiva, pero bueno, ya 12 metros y ya entendemos que es una fundación de tipo profunda y ya ya tiene 2 dígitos la profundidad, así que no tiene sentido, no es correcto hablar de fundación superficial en esto que estamos viendo acá si queremos fundar a los 12 metros. Bueno, como siempre estamos viendo en primera instancia lo que es el número de golpes que me dice de alguna manera resistencia. Entonces vos, por lo que estás viendo ahí, me decís que entre 3 a 5 metros te atreverías a poner una base, digamos por ahí. Y sí. ¿Dónde está el nivel freático? Ahí, sí, si lo ves ahí, está arriba a la izquierda. Eh, ¿Se ve el numerito? sí, Ahí, 2,8 metros. está bien. Dice 280, es decir, que el nivel del terreno natural, comentario aparte, el nivel freático al momento de hacer la perforación SPT, habitualmente, una vez que finaliza la perforación, que se hace habitualmente con el lodo de perforación, se vacía, se deja estabilizar la napa, a ver, se deja estabilizar muy poco tiempo, en realidad habría que medirla con rigor al otro día, pero a los efectos de una práctica rutinaria y de referencia, se mide en el momento, en una perforación, se baja una soga, se baja una sonda y se mide esa profundidad. Desde ahí, para que sepan de dónde sale este valor de 280. Bueno, tengo entonces el nivel freático por acá. Ahí yo estoy poniendo que tengo una base, según lo que dibujé yo acá, los 4 metros. Tengo 280, o sea, como que la base está por acá. ¿Hay algún problema o podemos hacer una fundación por debajo del nivel freático? ¿Sí? ¿Tenés alguna complicación? ¿Se te No, ocurre? Estoy haciendo preguntas, bueno, obvio que a ustedes que son alumnos un poco no corresponden, pero para ayudar a pensar un poco. Sí, no hay ningún problema, ¿no? En hacer una base por debajo del nivel de la napa, bueno, hecho se hace habitualmente. Sí que tendrías que prever antes. ¿Qué te y, parece? vas a tener el empuje del agua, o sea, el suelo va a resistir menos y creo que cubrir el hormigón también, no sé si a Sí, eso iba bueno, la pregunta. está bien, no hay problema. Lo que quiero un poco comentarles, bueno, es al momento de hacer la excavación, obviamente tengo que trabajar en seco, ¿no? Entonces este nivel de alguna manera lo tengo que deprimir o poniendo una bomba en el interior de la excavación o deprimiendo por fuera, sí, tengo que trabajar en seco, ¿no? Pero a los efectos de hacer ya la construcción de la fundación. Lo cual no implica que el nivel freático, por el hecho de que yo lo deprima acá, tenga un cambio de la posición de la napa y las presiones efectivas me cambien, no estoy diciendo nada de eso. ¿Sí? Traigo a título informativo nada más de que en caso de tener fundaciones por debajo del nivel freático, obviamente hay que trabajar en seco y colocar bombas, hacer una cuenta, y por eso es que les damos la clase de abatimiento de napas a veces, bueno, un poquito más en profundidad para problemas un poco más complejos, pero el concepto es el mismo. Volvemos al ejercicio entonces y me decís que entre 3 y 5 metros de profundidad puede ir una base, está bien, pero ¿qué tendrías en cuenta? Sigo con vos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Que vamos a estimar parámetros de corto y largo plazo, vamos a calcular la presión efectiva al nivel de plano de fundación, vamos a hacer las cuentas.
A ver, como en el ejercicio 1, quise que vean un poquito el tema de que había suelos CH, ¿no? Para que se den cuenta de que hay un suelo potencialmente expansivo. ¿Ves alguna problemática al poner una base a esa profundidad en base a la información que estás viendo acá? ¿Hay algún horizonte de suelo que te haga ruido? Ruido en el sentido de que sea o que tenga alguna problemática geotécnica o que tengas que tener en cuenta alguna otra cosa. Y ahí entre los 6 y los 9 metros, Sí, parece que resiste muy poco el suelo. es una porquería el suelo entre los 6 y los 9 metros. Muy bien. Estamos viendo que arcillas plásticas, ¿sí? Pero ahora no tienen 10 golpes. ¿Cuánto tiene ahora? Un golpe, ¿sí? Un golpe. El suelo es un barro muy, muy blando, ¿sí? O sea, con un golpe baja el sacatestigo 45 centímetros y acá sí, este horizonte de suelo, con uno de los chicos que hablé hace un rato, pero sí voy a tener que calcular, estimar que asentamientos por consolidación primaria. Y acá voy a tener un problema de compresibilidad por consolidación unidimensional, ¿sí? Y eso son con las cuentas que vimos anteriormente. Entonces, acá guarda que poner una fundación ubicada acá, tengo que tener en cuenta que, sentido común, lo que tengo abajo, que es un barro muy blando. Lo hago un poquito más prolijo. Obviamente a los 10, entre 10 y 11 metros, como que de acá para abajo, en cuanto a asentamientos, pareciera ser que no tengo problemas porque ahora el suelo cambió, pero este horizonte de 6 a 10 es el problemático. Entonces yo pongo una base de la dimensión que sea y yo voy a tener un diagrama de presiones efectiva inicial y final, o sea, voy a tener cambio de tensión, entonces voy a tener asentamiento acá. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Acá también teníamos en cuenta el asentamiento, pero para el perfil de suelo que tenía en este ejercicio 1, era un asentamiento más bien de tipo elástico, pequeños, que pueden incidir mucho en lo que es el dimensionamiento de una base. Pero acá todavía es más problemático esto. Esto, si no controlo asentamiento, se puede hundir decímetros, centímetros, ¿sí? Porque tengo un suelo que muy, muy blando. Entonces, dicho eso, avancemos a entender la información y resumimos lo que estuvimos hablando. Tengo la napa, o mejor dicho, no hay presencia de napa hasta los 2,80 m. Tengo suelos ahora, los llamamos medianamente compactos, ¿no? Suelos de no más de 5 o 6 golpes, entre 3 y 5 metros de profundidad, lo que acabamos de ver acá, ¿sí? Acá dice 6, 5, 6. Lo de acá abajo es lo mismo que en el enunciado anterior, es decir, el número de golpe hay que corregirlo y la clave está acá, ¿sí? Tengo este horizonte de arcillas plásticas que me puede condicionar y mucho el problema. Y una fundación más arriba, ¿no te animás a colocar? Si seguís Y, ahí. sí, ahora te respondo esta y me voy que tengo Sí, que dale. rendir otra materia. Bueno, entonces cortá, chau, dale, Bueno, tomátela. gracias, Dale, nos no hay vemos. problema. No hay problema. Correa, Francisco, ¿estás? Felipe Obregón, ¿estás?
Bueno. Mignone Ignacio. Sí, ¿se escucha? Sí. ¿Cómo estás? ¿Estás siguiendo la Bien, bien. clase? Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿qué dijimos? Por ahí nos vamos a apoyar acá. Y más arriba, al metro. Y también resiste bastante poco. Esté bastante poco, ¿sí? Lo mismo, o sea, lo mismo. Tenemos un suelo de baja competencia mecánica, 1 o 2 golpes, lo que estás viendo ahí. Entonces nos venimos a buscar este horizonte, pero tenemos que tener cuidado de esto que está acá. O sea, que arriba tampoco, digamos. O sea, si vamos a poner una fundación superficial y pueda que ande, veremos si anda o no. Bueno, va a ser entre 3 a 6 metros de profundidad. Más abajo sí aparece un suelo competente, pero bueno, ya no estamos hablando de fundaciones superficiales, sino profundas. Sigo con vos entonces. Entonces, ¿qué estás viendo ahí? Fundar 1 metro, no, lo mismo, lo acabamos de decir. Fundar a 3 metros, lo que vimos con el otro muchacho. Y podría ser, guarda lo que dice acá, ¿no? Podría ser. ¿De qué depende? ¿Por qué en potencial? Porque necesito saber cuánto es esto. Y necesito saber si la superestructura que tengo arriba lo tolera. Y lo más probable es que no lo tolere. Me atrevería a decir que lo más probable es que no lo tolere. Todo depende de la estructura que uno tenga, pero a decir verdad no es nada recomendable poner una base ahí y por más de que por ahí la cuenta esté jugada y me dé que el asentamiento por consolidación sea tolerable, bueno, siempre, como les decimos, los parámetros geotécnicos tienen incertidumbre, variabilidad y la cuenta que yo pueda hacer tiene un más menos que siempre tengo que tener en cuenta. Vamos igual de todas formas a hacer una cuenta para ver cómo la cosa cambia comparada con el ejercicio anterior en cuanto a magnitud, ¿no? O sea, fíjense que en el ejercicio anterior estábamos en suelos con el N160 corregido en el orden de 30 golpes o más. Fíjense cómo cambia ahora. Entonces decimos que en base a la información disponible, calculamos una fundación, vamos a calcular a 3 metros a confirmar, y esto lo mencionamos ya, de que pueda ser lo más recomendable para este problema ir más abajo con la fundación. Bueno, las cuentas que ven ahí. Te muestro esto de acá, ¿entendés las cuentas que se hacen acá? Peso unitario, presión efectiva y cómo saco el N160. Sí, sí, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? El peso unitario, el gamma, lo sacamos obviamente de la información que se nos da. Estamos calculando con la base a 3 metros, entonces 18,5 por 3 es el 55. Bueno, lo mismo que hicimos hace un rato. Fíjense ahora el N160, apenas 9. Apenas 9. Vimos que la condición de largo plazo en general nos va a dar una capacidad de carga última mayor que la de corto plazo, con lo cual vamos a hacer en esta oportunidad solamente la verificación de corto plazo, dado que es la más chica. Entonces va a ser la que dimensionará en definitiva la fundación que yo vaya a hacer. ¿Sí? Tenemos solamente entonces la verificación de corto plazo. Entonces, para la verificación de corto plazo, entendida como la condición más desfavorable porque es más pequeña que la de largo plazo, necesito saber el valor de resistencia a corte no grado, otra vez en rojo, cuidado a esta correlación. Hacemos una cuenta para tener una idea de dónde estamos parados y decimos que 9 por 7 en rigor es 63, pero como estamos trabajando con materiales naturales decimos que estoy en 60 kPa.
Y ahí la cuenta. De lo que estás viendo ahí, ¿cuál es el valor de capacidad de carga última entonces? A ver si se entiende. 587. Perfecto. Esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, que sale de los parámetros en corto plazo, la presión efectiva vertical, los factores de capacidad de carga, que para condición se calcula para el corto plazo, ¿sí? Se calcula para el corto plazo, perdón, me faltó tachar ahí. Y ahí dices corto plazo, phi igual 0, SU es 60 kPa. Y para phi igual 0, entonces NC es 2 más pi. Nuevamente los factores de corrección, no hay inclinación, entonces todo queda 1. Los factores de inclinación. Y forma y profundidad varían como varían. Sí tuve que haber definido una geometría de base, nuevamente lo que ven ahí. Adoptamos una base cuadrada de 1,5 metros de lado. Y bueno, las cuentas que tienen ahí. Para un factor de 3, entendemos por una carga admisible de a casi 200 kPa y podría bajar unas 44 toneladas. Ahora, e insisto con esto, y acá está el juicio, el criterio ingenieril, lo que uno tiene que a veces darse cuenta. ¿Me quedo tranquilo? ¿O tengo que hacer una cuenta acá abajo? Y bueno, la respuesta es obviamente, tengo que hacer una cuenta acá abajo de cuánto va a ser el asentamiento por consolidación, producto de poner una carga acá. Eso es lo que faltaría hacer en este ejercicio y nuevamente es lo que remarcamos. Ya no ahora la cuenta de Schmermann de asentamientos elásticos, sino la cuenta que bien ya practicaron, lo que es el módulo 2 de asentamientos por consolidación primaria. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguna duda? Sí. Yo no. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, por ahora entonces no hay dudas. Entonces, gente, vamos a cortar acá. Esto después se los mando por correo. Son las 7 menos 10. Bueno, yo me quedo 5 minutos más o lo que sea necesario. Si alguno tiene alguna duda, me consulta. Si no, bueno, los libero. Terminó aquí la clase, ¿sí?